Hola, bienvenido, bienvenida. Mira, como te decía anteriormente, en muy breves minutos quiero mostrarte, quiero enseñarte por qué Miofácil puede ser la solución que quizás no estabas buscando a algo que realmente puede ser un cambio en tu práctica profesional, ¿sí? Así que bienvenido, quédate hasta el final que te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. En principio, ¿quién sos? ¿Por qué estoy sentado acá tratando de explicarte qué es miofácil? Yo soy médico, mi nombre es Daniel Martín. Hace muchísimos años, 20 aproximadamente, que me dedico al tratamiento del dolor. ¿Sí? Me dedico al tratamiento de personas que sufren dolor de origen musculoesquelético. Y hace muchísimos años que buscaba una herramienta capaz de tratar de poder ayudar a estas personas y que sea un método no invasivo, fácil de utilizar por casi cualquier persona con un entrenamiento muy simple y que además no tenga efectos adversos ni contraindicaciones. Y bueno, digamos que tuve la suerte y la dedicación y la perseverancia de encontrar esa herramienta, este sistema, y que es el que yo te quiero presentar a continuación. Así que quédate, que yo creo que no te vas a arrepentir. Mira, primero, ¿qué vas a descubrir? ¿Sí? Vamos a ser claros, vamos a ser ordenados y quiero que sepas qué vas a descubrir en estos minutitos de charla. ¿Qué es miofácil? Por supuesto, cómo funciona, por qué funciona y por qué creo yo que puede ser una herramienta que se adapte a tu trabajo de la manera más rápida, más cómoda en tu consultorio o gabinete. ¿Sí? Así que vamos por ello. Entonces, ¿qué es miofácil? Mirá, Homero está ahí pensando, ¿qué es miofácil? ¿De qué me va a hablar este, este hombre? Entonces, en principio quiero que entiendas que miofácil es un neuromodulador miofacial, ¿sí? Esto es un sistema, un equipo de electroestimulación puntual que mediante una corriente galvánica emite una señal o pulso bioeléctrico interfiriendo la placa motora, eliminando el punto gatillo miofacial. ¿Qué? Si en este momento estás así, bueno, déjame decirte que tenés razón, pero que vas a terminar entendiendo todo, ¿sí? ¿Qué es la neuromodulación? ¿Qué es una señal bioeléctrica? ¿Qué es la placa motora? ¿Qué es un punto gatillo? Bueno, te voy a explicar esto básicamente, te lo voy a explicar en un ratito, ¿sí? Para esto vamos a empezar por el final. Te quiero contar qué es un punto gatillo miofacial. Hace muchos años que no solo me dedico al tratamiento de personas con dolor, sino que me dedico a formar profesionales de la salud, sobre todo médicos, para el tratamiento invasivo del dolor miofacial o del dolor musculoesquelético. No es lo mismo, te lo voy a contar ahora en breves instantes. Pero básicamente, ¿qué es un punto gatillo miofacial? Y siempre me gustó explicarlo de esta forma. Mirá, un punto gatillo miofacial es un cortocircuito en la o de la unión neuromuscular, es el lugar donde el nervio motor se une al músculo, generando acortamientos permanentes y patológicos de las fibras musculares, generando o lo que genera una compresión neurovascular, ¿sí? El punto gatillo es una disfunción en la unión entre el nervio y el músculo, donde se generan acortamientos de las fibras musculares y estos acortamientos de las fibras musculares generan compresión neurovascular. Y esto es clave. ¿Por qué es clave el punto gatillo y estas compresiones neurovasculares? ¿Por qué es tan importante o por qué podemos ayudar tanto a las personas al trabajar sobre estos puntos gatillos miofaciales y lo que se llama dolor y disfunción miofacial? ¿Por qué? Porque estos puntos gatillos participan en el 80% del dolor musculoesquelético, ¿sí? El 80% del dolor musculoesquelético está generado, ocasionado, mantenido, potenciado por puntos gatillos miofaciales.
Vuelvo a repetirte lo importante de este concepto. En el 80% del dolor musculoesquelético participan puntos gatillos miofaciales. Mira qué importante. ¿Y cómo participan? ¿Cómo participan en el dolor estos puntos gatillos miofaciales? De 4 formas distintas. Como causa directa, ¿sí? Eso sería donde un punto gatillo miofacial está generando el dolor, ¿sí? Un punto gatillo directamente es el que causa el dolor musculoesquelético en determinada persona, manteniendo mecanismos que generan dolor. Esto se da mucho en los síndromes de fracasos posquirúrgicos, situaciones donde, por ejemplo, una radiculopatía o alguna otra enfermedad, muchas veces visceral, generan como consecuencia puntos gatillos, y una vez que pudimos eliminar o tratar la causa del dolor, como estos puntos gatillos se han mantenido o siguen estando en el lugar, se siguen generando dolor, siguen manteniendo el dolor, ¿sí? Se han generado como una consecuencia y ahora están causando el dolor. O sea, manteniendo mecanismos que generan dolor, potenciando o empeorando. Esto se da muchísimo, para que me entiendas, en patologías reumáticas. Por ejemplo, una artrosis, una coxoartrosis, una artrosis en la articulación de la rodilla que me está generando dolor, como consecuencia está provocando puntos gatillos que aumentan la sensación, la percepción del dolor de ese paciente o cliente. Entonces, en estos casos son los que nosotros podemos ayudar mucho a estas personas, por supuesto, no eliminando el problema, pero sí mejorando mucho el dolor, porque eliminamos esos puntos gatillos que empeoran el cuadro. Y por último, recidivando. Muchas situaciones, muchos dolores miofaciales, ahora vas a entender la diferencia enseguidita, muchos dolores de tipo miofacial son recidivantes, por ejemplo, y tienen que ver mucho con la sobrecarga de trabajo, de entrenamiento. Son personas que empiezan a hacer una sobrecarga progresiva, cada vez más intensa, en el trabajo, como te decía, o en el entrenamiento, y aparece el dolor. Dejan de hacer el entrenamiento o la sobrecarga y el dolor va mermando y hasta desaparece. Esto es porque hay puntos gatillos que se llaman latentes, o el punto gatillo activo se pasa a ser latente, cesa o disminuye la sensación de dolor. Cuando lo volvemos a activar por la sobrecarga, vuelve a aparecer. Entonces produce esta recidiva, estas situaciones de recidivantes, que el dolor va, viene, aparece por temporada, se vuelve a ir. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto, mira qué interesante, es que nosotros, trabajando los puntos gatillos de nuestros pacientes, clientes, alumnos, tenemos un 80% de posibilidades de aliviar, mejorar y hasta curar un dolor musculoesquelético o miofacial. Mira qué importante y qué interesante es trabajar sobre estos cuadros clínicos. Entonces te decía, el dolor musculoesquelético, ¿sí?, que yo lo utilizo como sinónimo muchas veces, en realidad, por esta, si te acordás de esta definición que yo te daba, que el punto gatillo generaba compresión neurovascular, o sea, nervios y ramilletes o filetes nerviosos, digamos, arterias y venas, genera un dolor que si yo te hablo de dolor musculoesquelético me quedo corto, estoy subestimando. En realidad, el dolor que genera un punto gatillo es un dolor que más bien deberíamos hablar de dolor neuromusculoesquelético, por un montón de características que no voy a abordar acá, pero el dolor es más bien de características neuromusculoesquelético. Y por eso la definición más exacta de dolor musculoesquelético ni siquiera es el de dolor neuromusculoesquelético, es el de dolor miofacial. ¿Por qué hablamos de dolor miofacial? Porque incluimos las fascias, las aponeurosis, que es todo un sistema de tejidos conectivos que unen, comunican y conectan todos los sistemas del cuerpo.
músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, vísceras. Y esta miofasia es un sistema que se denomina ubicuitario porque, digamos, tiene conexión permanente. Es como el sistema nervioso, está conectado permanentemente con cada parte del cuerpo. Por eso es tan importante, porque acá es donde ocurre la percepción del dolor. Entonces, cualquier disfunción, cualquier situación en la que no haya una funcionalidad biológica, va a generar dolor. Y por eso es tan común el dolor musculoesquelético o el dolor miofacial. Es la principal causa de dolor en el mundo, en cualquier lado del mundo. Lo principal, por lo que hay más pacientes en las guardias o en las salas de esperas, es por dolor musculoesquelético o, hablemos claramente, dolor miofacial. Entonces mira qué importante y qué interesante esto que yo estoy contándote. Entonces, ¿cómo podemos eliminar un punto gatillo? Yo te estoy diciendo que es la principal causa de dolor, que en el 80% de las personas con dolor musculoesquelético participa el punto gatillo. Bueno, eliminémoslo, lo tenemos que sacar. ¿Y cómo? Mira, ahí te muestro una radiografía, una micro, una microradiografía electrónica donde vemos la unión neuromuscular, ¿sí?, en las fibras musculares, y lo que generan son esos nodos de contracción, se llaman así, que van a generar esos acortamientos de las fibras musculares que yo te decía que van a producir los atrapamientos vasculonerviosos o neurovasculares, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos eliminar este punto gatillo? Quiero que entiendas este concepto. Nosotros, para eliminar un punto gatillo, tenemos que destruirlo, tenemos que romperlo. Tenemos que generar un daño en ese tejido, en ese sector del tejido, para que el cuerpo, a partir de la biología, lo repare. Y en esta reparación tengamos tengamos grandes chances de que en la reparación se sane ese tejido que estaba disfuncional, ¿sí? Entonces, tenemos 4 mecanismos para eliminar un punto gatillo. Básicamente generando un daño, como te decía, un trauma. Entonces, de acuerdo a un trauma, podemos generar un trauma mecánico. ¿Cómo generamos un trauma mecánico? Con la famosa punción seca. En la punción seca yo meto una aguja específicamente hasta el sector del punto gatillo, que tiene unas cuantas, no complicaciones, pero no es tan simple de hacer porque tenemos que calcular exactamente el nivel del plano muscular en el que estamos trabajando. Y de esta forma yo rompo ese punto gatillo, rompo esa sinapsis, esa neuroplaca donde está el punto gatillo, y tengo altas chances de eliminar el punto gatillo miofacial. Otra forma es con lo que hoy conocemos como ondas de choque. Mediante una señal acústica genero un trauma, rompo ese punto gatillo y el cuerpo repara, logrando normalizar la función. Trauma mecánico, primera opción. Trauma químico, segunda opción. ¿Cómo sería esto? Con una infiltración, ¿sí? Si yo infiltro o un corticoide o si sabes lo que es la terapia neural o la proloterapia, lo que se hace con esto es infiltrar un anestésico local que genera un cambio en la polaridad de la membrana, y también, o sea, en este caso sería un mecanismo mixto, porque estaría generando el trauma por la aguja y químico por la sustancia que esté infiltrando o inyectando, ¿sí? Segunda opción, trauma químico. Tercera opción, trauma isquémico. ¿Cómo hago esto? Con la compresión o la presión isquémica de algunos masajes o técnicas miofaciales. Genero una compresión bastante intensa, profunda, sobre la zona a tratar, y esa compresión genera ese sector de isquemia, disminuyendo o reduciendo al máximo el riego sanguíneo, produciendo una necrosis, ¿sí? Una micronecrosis provocando isquemia. Entonces, tercer mecanismo, trauma isquémico. Y como cuarto mecanismo, si nosotros entendemos cómo funciona una placa motora, donde hay una polaridad, donde hay
una señal bioquímica que se transforma en una señal eléctrica y que esto es lo que va a generar la contracción muscular. Si nosotros entendemos esto, sabemos que generando un trauma eléctrico podemos igualmente generar un daño, ¿sí? Un daño funcional en este caso, para que ese sector, ese punto gatillo, esa placa motora o esa neuroplaca se resete. Entonces, cuarta opción y la que utilizamos haciendo miofácil es un trauma eléctrico. Entonces, digamos que vamos a tener ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Cuáles serían las desventajas de estos métodos que yo te estoy contando, sobre todo los tres primeros? En principio, ¿sí? En principio es exclusivo para profesionales de la salud. ¿Por qué? Bueno, porque son métodos básicamente invasivos, a lo mejor no una compresión isquémica, pero el resto y lo que es más efectivo son exclusivos para profesionales de la salud porque tienen bueno, un montón de posibles o algunas consecuencias que no los podría manejar una persona que no ha hecho una formación universitaria en salud. Una ardua capacitación, aún en profesionales de la salud, me ha tocado, como te decía antes, formar a muchos profesionales y es muy difícil entrenarlos para que la mano se haga hábil en la palpación, no solo de la zona superficial, sino de la profundidad en la que tengo que trabajar. Entonces, realmente requiere una ardua capacitación de esa persona para poder ejercer un trabajo adecuado. Bueno, como te decía, potenciales efectos adversos. No son demasiados, en realidad. No hay cosas graves que puedan ocurrir, pero estamos hablando de una aguja y de la invasividad de la aguja, ¿no? De un método que además genera mucho dolor. Básicamente el efecto adverso principal es el dolor. Genera mucho dolor en la punción y en la pospunción. El punto gatillo, cuando es eliminado, bueno, además de todo lo miofacial, de todo lo biomecánico que puede generar su liberación, genera muchas sustancias proinflamatorias y se sensibiliza mucho la zona y produce mucho dolor, 48 horas de dolor donde la persona me ha llegado a decir, "Ah, doctor, me hizo muy bien, pero no vuelvo porque es demasiado el dolor". Entonces, ese es el principal efecto adverso, hematomas. Y bueno, como te decía, estás metiendo una aguja, pueden pasar algunas situaciones peculiares, particulares, que si pudiéramos evitarlas, ¿quién no quiere, no? Y bueno, sobre todo en situaciones, los insumos médicos hoy tienen un precio elevadísimo y ni hablar de un equipo como es la onda de choque que te aseguro porque lo investigué, el equipo, el mejor equipo de ondas de choques que hoy se comercializa en el país cuesta alrededor de $40.000. No solo eso, necesita anualmente un mantenimiento de unos $1.000 aproximados, que es para cambiar el cabezal y no sé qué otra cosa utiliza. Pero bueno, estamos hablando de un equipo extremadamente costoso y aparatoso en el sentido de que una vez que lo tenés ubicado en tu gabinete, en tu consultorio, de ahí no lo podemos ver porque pesa muchísimo. Y entonces, y con Miofácil, mira, es apto para casi cualquier persona capacitada. En realidad es apto para casi cualquier persona o para cualquier persona capacitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un entrenamiento simple y didáctico. Seas o no profesional de la salud, esto se aprende a usar rapidísimo. No posee efectos adversos. O sea, esto en ningún momento va a generar un daño. Entonces tenés la facilidad, la tranquilidad de que estás utilizando un método efectivo y que no va a dañar. Y es accesiblemente económico. Ahora te voy a contar los precios, pero es realmente accesiblemente económico. No requiere un mantenimiento. Entonces es una herramienta que, para que te des una idea, mi noción
Lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría es que cualquier terapeuta que trabaje con personas con dolor pueda tener un equipo miofácil en su gabinete o consultorio porque es realmente accesible, fácil de utilizar y efectivo. Entonces, realmente creo que es la revolución en el tratamiento del dolor. Bueno, y esto, ¿no? Es liviano, es transportable y no tiene ningún mantenimiento. Yo utilizo mi Miofácil hace ya 2-3 años que decidí probarlo y trabajo con Miofácil en casi todos mis pacientes. Y realmente he tenido éxitos maravillosos. Y eso me ha dado la facilidad de hoy poder mostrarte cómo lo puedes utilizar de la forma más efectiva. Un dolor de nuca, un dolor de cuello, de espalda alta, ese motivo de consulta que es tan pero tan frecuente en la población general. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar lo que yo llamo protocolo cervical. El protocolo cervical consiste en 4 puntos que están absolutamente diseñados para generar alivio y tratar este tipo de síntomas. Para que vos lo veas en este momento, los vamos a marcar, ¿sí? Estos 4 puntos bilaterales consisten en un puntito en la zona de puntos gatillos del elevador de la escápula superior. Otra zona de puntos gatillos en el trapecio superior. Otra zona en el trapecio medio. Y por último, otra zona en la parte inferior del elevador de la escápula, que además coincide con el serrato posterosuperior. Estos 4 puntos bilaterales, por supuesto que hay que hacer lo mismo del otro lado, constituye el protocolo cervical. Un protocolo que realmente va a generar alivio en la enorme mayoría de tus pacientes que tengan dolor de cuello y espalda alta. Entonces, lo que vamos a hacer es encender nuestro equipo. Miofácil tiene la particularidad de que todo se maneja desde el transductor, desde el mango, con una disposición muy básica y muy fácil de utilizar del instrumento. Está todo especificado, por supuesto, en el momento que recibís tu equipo. Eso no te preocupes. Y lo que vamos a hacer entonces es empezar a utilizar nuestro protocolo. Apoyamos el transductor en la zona a tratar y generamos el disparo. Estos ciclos, que son de 20 segundos, es donde la señal bioeléctrica genera ese estímulo para eliminar el punto gatillo miofacial. Estaba haciendo ese silencio para que escuches el ciclo terminado, que es cuando el sistema da la señal de que ha finalizado. Estos ciclos de 20 segundos, vamos con este, lo que generan es ese movimiento involuntario que se llama sacudida y que nos da la fiabilidad de que estamos trabajando sobre la zona afectada. 20 segundos por zona, ahí marcó el final. Tan solo 20 segundos por zona son suficientes para eliminar estas zonas donde se generan los puntos gatillos y el dolor miofacial. Estamos hablando de tratamientos por zona menor a 3 minutos de duración. Realmente un sistema que es maravilloso. Y por último, hacemos el último puntito de este lado. Por supuesto, en cualquier paciente, salvo que padezca de un dolor unilateral, haríamos los dos lados. ¿Por qué? Porque puede no ser demasiado necesario, pero tampoco estamos generando ningún daño, ninguna molestia y, por supuesto, aumentamos las chances de curar, aliviar o mejorar la salud de esta persona. Protocolo cervical sería este. Hay protocolos para la zona lumbar, protocolos para la zona del hombro, protocolos para la zona del codo, protocolos para dolor lumboceatal,
o sea, el dolor lumbociático. Pero mira, escucha, entonces, ¿qué no es miofácil? ¿Qué no es miofácil? Mira, miofácil no es un estimulador de puntos de acupuntura, ¿eh? No es un estimulador de puntos de acupuntura, no es un TENS, no es estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, no es estos sistemas TENS que producen electroanalgesia momentánea, no es, ¿sí? No es un TENS porque es la pregunta más importante que me hacen. No produce una miorelajación y analgesia temporal. Es distinto, trabaja, digamos, trabaja en otro sector, en otro sistema biomecánico. No es EPI, no es la electrólisis percutánea musculoesquelética que se utiliza tanto para las tendinopatías, ¿sí? Que es muy efectivo para tendinopatías, pero solo para tendinopatías y es un método invasivo que no lo puede utilizar cualquier persona y es un método realmente muy doloroso. Si alguno lo ha probado, me puede garantizar y me puede afirmar esto que estoy diciendo. Bueno, ese es mi perro. Y tampoco es un saca dolor sprayet, ¿sí? Un saca dolor sprayet. ¿Por qué te digo esto? Porque empiezan a trabajar con el miofácil y que me empiezan a preguntar, ¿sirve para tratar un dolor por, no sé, un pie de Morton? No. Miofácil es absolutamente eficiente, efectivo, pero específico para el dolor miofacial, ¿sí? ¿Con qué vas a trabajar con miofácil? Vas a eliminar los puntos gatillos miofaciales. No te va a servir para una neuropatía diabética, no va a servir, no es un sacadolor, ¿eh? Es un neuromodulador miofacial. Y eso quiero aclararlo y siempre lo aclaro porque indefectiblemente surge esa idea de preguntar como gracias a Dios empiezan a tener muchos resultados en el dolor miofacial, ¿no? O sea, lo que quiero evitar también es que se frustren trabajando sobre patologías, sobre problemas que no son específicos del dolor miofacial. Entonces, no es un saca dolor de Sprayet. Mira, ¿y cómo te vas a capacitar? ¿Cómo vas a entrenarte para poder utilizarlo de la forma más efectiva? Son 20 videoclases, 20 clases grabadas que vas a tener disponibles de por vida con todos los protocolos y toda la información necesaria para utilizar MioFácil. Seas kine, seas médico, seas auxiliar, seas terapeuta, seas acompañante terapéutico, seas una persona que quiere utilizar esto con su familia en principio y después ver la posibilidad de ayudar a otros, vas a entender toda la información que yo te voy a mostrar, porque además están todos los protocolos de tratamiento, cómo utilizar de acuerdo al síntoma, al cuadro clínico, qué protocolos, qué puntos vas a trabajar con MioFácil. Un grupo permanente de apoyo vía WhatsApp, preguntas, respuestas, videos, todo lo que pueda ir yo generando se van subiendo a un grupo de WhatsApp donde, bueno, intentamos que la comunicación sea permanente y fluida, ¿sí? Las experiencias. Reuniones por Zoom según necesidad. ¿Por qué pongo esto? Porque cuando surge algo importante, hacemos un Zoom o hacemos un vivo donde hablamos del tema. ¿Por qué pongo según necesidad? Te repito, porque en general no ocurre, no hay grandes, no se generan grandes dudas que no se puedan o discutir en el grupo de apoyo, con la experiencia mía o de algún otro terapeuta quizás un poco más, que esté utilizando hace mucho más tiempo el sistema, pero cuando surge, se hace un Zoom, se hace un vivo y se habla específicamente del tema. Entonces estamos siempre en contacto permanente. Y bueno, y talleres presenciales, que es la idea que algunos se han hecho, donde, bueno, atendemos directamente cara a cara, nos vemos, tratamos pacientes, nos tratamos a nosotros, repasamos los protocolos y sacamos cualquier duda que vaya surgiendo, ¿sí? Estas videoclases, ya te digo, se dan con los protocolos incluidos, donde directamente lo que vas a hacer es, sobre todo para aquellas personas que no son profesionales de la salud, es aplicar según el cuadro clínico el protocolo correspondiente a ese cuadro clínico. Eh,
realmente simple, realmente didáctico y realmente muy práctico. Entonces, hablemos un poquito. Escuchá, ¿te acordás? Yo te decía que es realmente económico. Bueno, mira, ¿cuáles serían esos costos y esa inversión que tendrías que hacer? El valor del equipo, ¿sí? El valor del equipo es de 995.000 pesos. Esto es financiado con la tarjeta que vos quieras. Nosotros te generamos el link de pago y vos con las tarjetas que tengas, que quieras, que te presten, lo financiás según lo que ese sistema o tu banco te permita, ¿sí? Ahí 995.000 pesos. Pero por supuesto, contado transferencia, 10% off, ¿sí? Te estarías ahorrando como 100.000 pesitos. Y por otro lado tenemos lo que denominamos compra amiga. Pero y mira qué interesante, quizás te pueda ayudar, porque esto es de financiación propia. Y son 3 cuotas de 395.000. ¿Cómo hacemos esto? En la primera cuota te entregamos todo el material. Ingresás al grupo de apoyo, empezás a formar parte de la comunidad, de la experiencia Mío Fácil. Con la segunda cuota, que sí exigimos que sea al mes, te enviamos el equipo, ¿sí? Con este envío del equipo hacemos un compromiso ético de pago de esa tercera cuota que la vas a hacer al mes siguiente. O sea, en 3 meses consecutivos pagas tu equipo. Y te garantizo que como vas a estar formándote todo el primer mes, a partir del segundo mes que ya tenés el equipo, empezás a amortizarlo. Y la tercera cuota la terminás pagando con el usufructo del sistema. Entonces creo que nos ha funcionado y puede ser un plan óptimo. No quiero aburrirte, no quiero hacerte perder tiempo. Esta es la información básica que vos necesitabas. Por supuesto, en todas las clases se amplía muchísimo el tema del sistema miofacial, del dolor, de los puntos gatillos. Vas a ver los protocolos, vas a tener toda la información disponible para que realmente en muy poco tiempo puedas estar utilizando miofácil y ser un experto en tratamiento del dolor miofacial. Ahí tenés todos nuestros medios, ahí tenés el celular, haceme cualquier pregunta que necesites, te estamos esperando, somos una comunidad grande ya, realmente feliz estoy, somos una comunidad muy grande y queremos seguir creciendo y para eso te necesitamos. Así que, señores, señoras, señoritas, bienvenidos a Miofácil, lo que yo denomino la solución miofacial. Hasta cualquier momento. Gracias.